Seguimos acompañándote en la 99.9. Vamos a hablar ahora de temas que hacen justamente a las cuestiones más estratégicas, que está bueno que los tengas en cuenta para tu empresa, para tu comercio. Está en línea Andrés Mendoza, él es Regional Technical Manager de Manage Engine Latinoamérica y le vamos a dar las muy buenas tardes. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Matías. Excelente por acá. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir contigo. No, por favor, ¿cómo ha empezado el año antes de comenzar con la entrevista? Bien, bastante movido. Todo el mundo tiene expectativas que definitivamente el 2023 sea el año de resurgimiento completo, porque hasta el año pasado, a pesar de que ya vimos movimiento, digámoslo así, la primera mitad todavía estuvimos bastante restringidos. Claro. Así que definitivamente 2023 tiene una proyección muy importante y también para nosotros esperamos que el mercado latinoamericano vaya desarrollándose y comience a reactivarse completamente. Brevemente, Andrés, cuando hablamos de TI, ¿de qué estamos hablando para que la audiencia que está del otro lado sepa a lo largo de la entrevista de qué es lo que vamos a hablar? El concepto de TI viene de la palabra tecnologías de la información, ¿sí? En Ujú. donde empezamos a abarcar una gran cantidad de cosas. Hay muchas personas que dicen, TI es solamente un computador, ¿sí? O es la parte física que me permite conectarme a Internet, pero la realidad es que el día de hoy también hablamos no solo del medio por el cual accedemos a algún lugar, sino también de los datos que viajan, de las aplicaciones que utilizamos, tanto a nivel personal como a nivel corporativo. Bien, Hablamos de la infraestructura de un data center, así que todo eso engloba un concepto de la tecnología de la información que nos permite trabajar en el día a día. claro. ¿Y cómo ha cambiado esta tecnología de la información en las empresas en los últimos años? ¿Cuál ha sido el rol del trabajo híbrido, por ejemplo, y del home office en estos cambios? Definitivamente ha cambiado muchísimo porque no solo año a año, sino que yo te diría que prácticamente día a día vamos viendo nuevos cambios, nuevas tecnologías que aparecen y que se van adaptando a nuestra realidad. No solo vamos a hablar que la robótica puede ser algo distinto, nuevo, sino que al día de hoy vemos temas como inteligencia artificial, el machine learning, o vemos tecnología en nuestros celulares que la tenemos que empezar a aprender o adaptar. Entonces, esos cambios son muy importantes y no es tampoco por dejar de lado, pero por ejemplo, la pandemia fue uno de los habilitadores de que la tecnología se convertía en un pilar fundamental de las actividades diarias, tanto personales como laborales. Así que esto es una constante evolución y yo digo, para los que trabajamos en TI, te tiene que gustar esto y estar al día, porque si uno no está leyendo, capacitándose al día, en un par de meses te quedas obsoleto. Esa es la Seguro. realidad. Manage Engine ha presentado 5 predicciones en el área de TI empresarial para este 2023. ¿Podés contarnos algo más al respecto? Sí, es correcto. Nosotros cada año hacemos un resumen de lo que han sido las actividades y lo que son también las tendencias que vienen hacia adelante. Y tratamos de simplificarlas y poner los puntos más relevantes. Y ahí podemos agrupar rápidamente que el primero de ellos es cómo las organizaciones deben dejar de ser más verticales, más estructuradas, más cerradas y convertirse en organizaciones más horizontales. Incluso hablamos del concepto de la descentralización de TI, en donde hablamos que departamentos que no tengan que ver con la tecnología de la información, como recursos humanos, finanzas u otras áreas que son core de la organización, empiecen a usar tecnología, automatizar sus procesos, optimizarlos, digitalizarse. Y esto podemos lograrlo gracias a que podemos colocar personal técnico de TI trabajando en recursos humanos, trabajando en finanzas, que les colabore, que les ayude a cumplir, a alinearse con las políticas organizacionales. Así que esa es una tendencia muy fuerte y muy importante. Al mismo tiempo, como una segunda tendencia, hablamos que cuando estos departamentos empiecen a tomar estas necesidades de digitalizarse, de usar un producto, que no se piense solo a un nivel silo, a un nivel único de yo necesito esto, esto es para mí, soy finanzas y con esto trabajo, sino que pensemos cómo este departamento se tiene que integrar con contabilidad, se tiene que integrar con administración, con facturación, con recursos humanos, y ya hablamos de integraciones. Por lo tanto, a la hora de elegir una herramienta, no se tiene que pensar como silo, sino pensar en una plataforma.
que me permita compartir, integrarme, hablar con otros departamentos y quizás también con el mundo exterior, con otras empresas, con la nube, ¿sí? Entonces, ahí viene el tercer punto que acabo de mencionar ahora, la nube. Ese concepto de cómo habilitamos a que los empleados trabajen desde cualquier lugar. El concepto del trabajo híbrido al día de hoy ya es un concepto prácticamente del día a día, algo nativo, ¿sí? Algunos son 100% remotos, otros híbridos, otros dicen, no, por mi negocio yo necesito presencialidad. Entonces ahí hay una gran cantidad de desafíos que hay que cubrir tanto a nivel de los empleados. Hablamos de ese concepto de empoderar a los empleados para lograr que ellos me permitan llegar a clientes felices. Entonces pensar en ese concepto de remote first, que significa pensemos siempre en que sea remoto, en que se esté desde cualquier lugar y no que sea algo on-premise, algo estático, ¿sí? Seguidamente tenemos una cuarta producción que hablamos de la inteligencia artificial, en donde vemos grandes avances de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo ya empezamos a ver iniciativas de compliance sobre los datos que operan o se transaccionan con la inteligencia artificial. Al día de hoy, por ejemplo, aparece el servicio de chat online, de ese chatbot que uno va, le hace preguntas, le contesta a la inteligencia artificial, y uno dice, pero ¿qué pasa con esos datos? ¿A dónde van? ¿Y qué tal si ya lo uso en un modelo corporativo? Hay una regulación de mi país o hay una regulación de mi industria que me obliga a tener sensibilización sobre esos datos. Entonces, vamos a seguir viendo iniciativas de inteligencia artificial y machine learning, que es un core fundamental para estas tendencias, pero también va a entrar el compliance sobre esos datos o sobre esas tecnologías. Claro. Y finalmente, pero no menos importante, hablamos también de cómo hacemos para retener ese talento y capacitarlo y conservarlo. Seguro. Ya que al día de hoy, como sabemos, arrancó el año ya con grandes noticias de que vemos organizaciones que están reduciendo su grupo de equipo humano, su personal. ¿Cómo hago yo para retener ese talento y capacitarlo y que esté adecuado a estas tendencias anteriores que hablamos? De integraciones, de plataformas, de APIs, de inteligencia artificial. Lo tengo que mantener actualizado al día a día. Así que este también va a ser un desafío muy importante que las empresas van a llevar a cabo. Así que estos son los puntos importantes. Mientras me contabas todo esto, estaba pensando si considerás, si crees que las empresas se van a apoyar más en la inteligencia artificial ya desde el 2023 y en los próximos años. ¿Cómo lo estás viendo? Definitivamente, hay muchas organizaciones ya planeando, dibujando sus iniciativas. Sabemos que ya ahora arrancó febrero, pero siempre decimos enero y febrero son los meses de planeación. ¿Qué vamos a agregar? ¿Qué vamos a pensar? Aunque la mayoría piensa que utilizar inteligencia artificial es poner un chatbot que autoatienda a cierto nivel, primer nivel digamos, de filtro, de triage, como lo llamamos, pero la realidad es que la inteligencia artificial puede ser más cosas que eso. Incluso vemos aplicaciones en la ciberseguridad que me ayude a detectar patrones, que me ayude a detectar condiciones del mercado y que yo pueda tomar decisiones antes. Entonces, la aplicación es muy amplia. No es solamente implementar un chatbot y principalmente donde vemos mayor proyecciones en el lado de la ciberseguridad, ya que antes nosotros conocíamos como que el firewall, le pongo unas reglas, nada pasa por aquí, solo pasa lo que yo autoricé. Pero al día de hoy ya no es tan simple como blanco o negro, sino que empezamos a hablar de excepciones, situaciones. Aparece el concepto de Zero Trust. ¿Cómo hago para adaptar el Zero Trust a mis reglas de ciberseguridad? Y que ya sean, en la medida que sea posible, semi-automáticas, que no dependan de que un humano diga, sí, pasas por aquí. Entonces, esas son algunas de las aplicaciones muy interesantes de la inteligencia artificial. Mencionabas un tema que es clave en todas las organizaciones, en cualquier tamaño de las organizaciones, que tienen más que ver con lo generacional, me parece, con lo que estamos viviendo, que es la retención y la contratación de los talentos. Finalmente, ¿qué deben tener en cuenta las compañías a la hora de contratar nuevos talentos para tecnología de la información como estamos conversando? La segunda mitad del año, ya cerca del mes de septiembre, octubre, nosotros hicimos una encuesta a nivel global, pero también aterrizada a Latinoamérica, en donde evaluábamos algunos desafíos, adopciones de tecnologías y demás, y entre una de ellas preguntábamos que cuál sería el potencial, digamos, factor
factor para que un empleado decida cambiar de trabajo o abandonar su trabajo actual. Y se mencionaba que uno de ellos era, por ejemplo, que no le ofrezcan flexibilidad en el trabajo remoto. Ese podría ser uno de sus factores. Otro sería que no le ofrezcan capacitación, tanto en temas técnicos, en lo que un empleado esté trabajando en sus tecnologías, en su ambiente en la nube o etcétera, pero al mismo tiempo capacitación en habilidades blandas, que sean como liderazgo, trabajar en equipo o gestión de proyectos, de cómo llevar a cabo la ejecución de estos proyectos. Esos son factores muy importantes que las organizaciones deberían montar dentro de su estrategia, armar un plan de capacitación continua, a escalar a los empleados actuales, ofrecerles beneficios, hacer un análisis. Tengo un empleado que hace 10 años trabaja en la misma posición y no ha tenido ningún crecimiento o no va a tener. ¿Pero por qué no lo tiene? Porque mi estructura sigue siendo vertical, sigue siendo de ese modelo obsoleto. No, debería cambiar y volvemos a esa predicción que te hablaba de ser más horizontales, de que no haya un tengo el jefe del jefe de la secretaria y este es el camino a seguir y si ya tienes acá 10 años no tienes más a dónde crecer. Esos son los modelos que hay que cambiar. Si te das cuenta, lo que hay que hacer es una planeación interna, hacer un análisis de dónde estamos, a dónde quiero llegar y cómo lo voy a hacer, no necesariamente comprando productos, sino cómo hago yo para reescalar, recapacitar esos recursos y aprovecharlos para yo tener una base de crecimiento a futuro. Andrés, como siempre, muy interesantes los temas con los cuales nos contactamos y supongo que también para aquellos que están del otro lado ha sido así. Así que te agradecemos mucho por esta entrevista y por supuesto te convocamos, como siempre, a tenernos actualizados de todo lo que tiene que ver justamente con estos temas que son claves para las empresas modernas. Que tengan muy buenas tardes. A ti, Matías, muchísimas gracias y aquí estaré cuando ustedes me necesiten. Buenas tardes. Buenas tardes. Andrés Mendoza, Regional Technical Manager de Management Engine LATAM, hablaba con nosotros justamente sobre estos temas que son claves, como decíamos, para la empresa moderna. Quédate que ya seguimos con más ADN Empresario.